Muy buenas, bienvenido o bienvenida a la clase Obesidad, conoce esta enfermedad. Soy Óscar Forquet y os dejo mis redes sociales para que me conozcáis un poco más. En esta pequeña charla vamos a daros la definición de obesidad, tanto por los estamentos oficiales como por mi parte. También te explicaré los factores por los cuales se da esta patología y te daré algunos pequeños tips para que puedas implementar en tu día a día. Sin más dilación, vamos allá. Para entender debidamente el concepto de obesidad, tenemos que tener una perspectiva desde el inicio de nuestra especie. Por eso, conocer la evolución nos va a facilitar saber dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sin embargo, desde algunas perspectivas, se ve esta imagen muy corriente, desde el inicio de los primates hasta la obesidad actual. ¿Pero estamos seguros de que esto es así? Parece ser que la obesidad ha formado parte de nuestra especie desde el inicio. Como veis, estas bellezas rondan los 30.000 años de antigüedad, están datadas entre el 25.000 y el 30.000 a.C. Sin embargo, la obesidad en aquel entonces no era una patología, sino una ventaja adaptativa, dado que era muy difícil conseguir alimentos y la supervivencia. Se especula de que pudieran ser diosas de la fertilidad por el tamaño de sus pechos y de su corpulencia. Esto les hubiera sugerido una ventaja a la hora de sobrevivir. Sí, que James Neal, en la década de los 60, lanza la hipótesis del genotipo ahorrador. ¿Por qué? Porque esta ventaja evolutiva los habría hecho estar vivos. Sin embargo, no está del todo claro, porque existen otras vertientes donde dan el enfoque de que esta supervivencia que estipula James Neal hubiera podido ser mermada porque hubiéramos sido presa más fácil para nuestros depredadores. Lo que sí que tenemos que tener claro es que en la actualidad la obesidad supone un problema de carácter mundial y está relacionada con multitud de patologías y comorbilidades asociadas. En el mapa de abajo podemos observar cómo en muchísimos países superamos las tasas del 20% de población obesa. ¿Cuál es la definición exacta que dan los estamentos oficiales? La Organización Mundial de la Salud, o la OMS, define el sobrepeso o la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Y utiliza para su medida el índice de masa corporal, que es un indicador de simple relación entre el peso y la talla, que se utiliza dividiendo el peso de la persona y los kilos por metro cuadrado, sacando un volumen total. Con el IMC, tanto la OMS como la AMA como la SEDO clasifican la obesidad en diferentes estados. Algo que me chirría cuando veo la definición y la métrica, bueno, pues es lo que he subrayado, es la acumulación. Es que define la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa, y por otro lado, el IMC solo tiene en cuenta el peso y la talla. Sí que tiene cierto valor predictivo a carácter poblacional, pero es muy limitado, ya que no diferencia entre tejidos, distribución, funcionalidad, etc. Por eso, cuando veo la clasificación que muestran estas entidades, en el estudio de arriba, Walter Suárez y Antonio Jesús Sánchez Oliver llegan a la conclusión que el IMC no diferencia con precisión los componentes importantes del peso corporal y otros valores de la salud integral de la persona valorada, y por lo tanto no debe utilizarse para tomar decisiones clínicamente importantes a nivel individual del paciente, ya que pierde consistencia de uso cuanto menor sea el número de personas a evaluar. En el estudio de abajo, lo he puesto porque me resulta curioso, y es que con personas con un mismo IMC, en este caso 25 kg por metro cuadrado, el perímetro de cintura desde el año 90 hasta el 2011 aumentó hasta en 6,5 centímetros. Existe mucha evidencia que apoya el perímetro de cintura como un buen indicador de salud. Pero si tenemos que recalcar algo de esto, es que para todas las poblaciones no es el mismo perímetro de cintura. Hay grandes diferencias entre etnias. Para la población occidental, como somos los españoles, ronda entre los 94 y los 102. Sin embargo, a mí me gusta utilizar otro tipo de medida, que es el 50% de tu estatura. Si mides 1,70, pues tu perímetro de cintura no debería exceder de 85.
Sin embargo, no hay evidencia clara sobre ello. Otra herramienta de apoyo para la valoración de la obesidad podrían ser las analíticas. Podríamos pues, buscar valores como la PCR ultrasensible, la albúmina, la hemoglobina glicosada, el colesterol, triglicéridos, hormonas como las tiroides. Ya esto nos lo va a decir un poco también la anamnesis global que hagamos. Y de ahí podríamos sacar algunos valores para estimar mejor. Un test de fuerza o un test de frecuencia cardiorrespiratoria también podría ser adecuado. Porque se ha visto que la frecuencia cardiorrespiratoria en personas obesas se reduce muchísimo y se pierde funcionalidad en la masa muscular. Entonces, también podrían ser buenos marcadores de salud. Y si quieres tú en tu casa saber cuál es tu verdadero estado de salud, no te compres una báscula. Mejor cómprate un metro. En esta web de My Healthy Waist podéis ver dónde se tiene que coger el perímetro de cintura, por encima de la cresta ilíaca, que el metro esté recto. Nos da algunos consejos y algunas pautas bastante concretas para hacer una buena medición del perímetro de cintura para saber nuestro estado de salud. Con todo esto, y para hacer un pequeño resumen hasta el punto en donde estamos, vamos a definir la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica, sistémica, multiorgánica, metabólica e inflamatoria crónica. Algo que no tiene la gente muy en cuenta son los factores sociales y psicológicos al que se enfrenta la persona obesa. Por ello, podríamos decir que la obesidad es una enfermedad de los pies hasta la cabeza. Se ven involucradas factores neurológicos, respiratorios. Actualmente estamos viendo cómo con el COVID, cómo interviene en esos factores respiratorios. La apnea del sueño, pronto hablaremos un poquito más de ella. Enfermedades circulatorias, digestivas, endocrinas, ginecológicas. Claro, muchas veces nos paramos a ver la obesidad y la obesidad sí que es verdad que no es todo el problema del peso, pero también está muy correlacionado con él, porque al final esa presión que ejerce ese tejido adiposo, ese peso sobre nuestros órganos y sobre nuestra estructura, como puede ser la masa esquelética, es brutal. Aparte de eso, afecta a nuestro sistema inmunológico con afecciones cutáneas. Y sabiendo ya un poco, ya hemos llegado al punto de que hemos definido la obesidad como tal, mi siguiente pregunta es, y voy a dejaros unos 10 segundos para que reflexionéis, ¿por qué engordamos? Probablemente te haya pasado por la cabeza pues, que come mal, que es vago, que es glotón, que es por voluntad propia, porque quiere, que tiene falta de voluntad. Sin embargo, estos conceptos estigmatizantes pueden acarrear un problema para la persona que sufre de esta patología y causar una barrera para empezar un tratamiento. No hay que tener miedo a la obesidad. El término gordofobia se refiere a las personas que tienen miedo a la obesidad, tanto a pacientes que la sufren como a la sociedad. Esta sociedad tiene un sesgo automático y normalmente inconsciente que lleva a etiquetar, discriminar y devaluar a las personas que sufran esta enfermedad, llevándolas o conduciéndolas a indefensiones aprendidas. Muchas veces no se enfrentan a esta problemática porque ya tienen tan interiorizado que no van a poder hacer nada, que simplemente es más fácil no hacer. Y como decía Marie Curie, en la vida no hay nada que temer, solo hay que comprender. En la siguiente diapositiva podemos observar el diagrama del sistema obesogénico que presenta Van der Broek y colaboradores, formado por una densa red de variables interrelacionadas e integradas unas con otras, en las cuales el balance energético es el motor central de esta. Y lo siento por los defensores de las no calorías, pero las calorías importan. No obstante, como mencionaba anteriormente, la reposición y conservación de energía han sido fundamentales para la supervivencia humana. Esto ha provocado que desarrollemos una serie de mecanismos psicológicos, sociales y biológicos profundamente arraigados a nuestra evolución. El problema aparece en la actualidad, donde un amplio sector de la población tiene una alta disponibilidad de alimentos a su alcance y recursos para conseguirlos, como pueden ser supermercados, internet. Todo el mundo tenemos acceso a estos alimentos. Por esto, no podemos ser reduccionistas y no estás gordo porque comes mal. Al final llegamos siempre a la misma conclusión. Esta diapositiva es un pequeño resumen de la anterior
y no muestra los factores y variables que intervienen en la obesidad. Esto nos dice que el origen de esta enfermedad es multifactorial y multicausal, y viene multideterminada tanto por aspectos genéticos y ambientales. Por esto, cuando tengamos que hacer una intervención, ya sea bien una intervención o bien la prevención, focalizaremos en los hábitos de vida. Y dentro de los hábitos de vida, dentro de la nutrición, la actividad física y el ejercicio físico. La intervención tanto de nutrición como de actividad física obtendrán el mejor resultado para nuestra salud y nuestro bienestar. Si nos introducimos un poco en la nutrición, podemos ver que es una de las mejores herramientas para la pérdida de peso. Pero no solo debemos de buscar la pérdida de peso, sino la mejora de la composición corporal, dado que el músculo tiene una función endocrina muy grande. Por otro lado, antes he mencionado que las calorías importan, pero una caloría no es una caloría. Tenemos que buscar alimentos que sean saciantes, que tengan una alta densidad nutricional. Y tenemos que tener en cuenta también factores individuales de cada persona, etnia, raza, edad, gustos, etc. Por parte de la actividad física, es la mayor polipíldora sin efectos adversos y capaz de luchar contra los principales marcadores y comorbilidades que existen en la persona obesa. Otros factores importantes podrían ser el sueño y la cronobiología, el estrés psicológico y crónico, los contaminantes ambientales y la exposición solar. En todos ellos podríamos intervenir. Cuando hablamos de entrenamiento, uno de los mayores problemas que existen es que nos marcamos objetivos muy ambiciosos y poco realistas. Por ello, una de las estrategias que más me gusta a mí son los objetivos SMART. Específicos, medibles, alcanzables, realistas y dentro de un periodo de tiempo. Específico, ¿qué vamos a hacer? Medible, ¿cuánto vamos a hacer? ¿O cuánto estamos dispuestos a hacer? Si somos capaces de hacer una cosa, la hacemos. Alcanzable, que lo podamos alcanzar, en referencia a lo que hablábamos antes. ¿Cuánto vamos a hacer y cómo lo vamos a alcanzar? Realista, debemos de ser objetivos y no pautarnos una pérdida de peso de 10 kilos en una semana, porque esto no es realista. Las pérdidas de peso vienen a ser entre un medio kilo y 1,5 kilos semanales. Depende de la persona y demás. Y tiempo. Es un factor que la gente olvida muchísimo. Es el tiempo. Debemos de tener tiempo para realizar este tipo de pautas. Debemos entender que la obesidad es una enfermedad crónica y que debemos de mantener todos los cambios que realicemos durante toda la vida para poder mantener ese estado de salud óptimo. Debemos de comprender que la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. ¿Qué quiero decir con ello? Que cualquier modificación que hagamos en nuestro patrón de vida va a sumar hábitos ganadores. Por ejemplo, si todos los días nuestras comidas son nefastas y logramos modificar tan solo una comida, estaremos sumando hábitos ganadores. Incrementar nuestro consumo de verduras, incrementar nuestro consumo de frutas, sumará hábitos ganadores. De la misma manera, la intervención en actividad física para las personas con obesidad puede ser algo compleja, porque como mencionábamos anteriormente, pueden tener indefensiones aprendidas o simplemente no quieren sufrir el acoso o su autoacoso en gimnasios. Simplifiquemos al máximo. Imaginemos que nosotros nos gusta cenar y después de cenar nos vemos en Netflix. Vamos a meter entre la cena y el Netflix 5 minutos de andar, dar una vuelta a la manzana. Aunque nos parezca una chorrada y ese espacio de tiempo tan pequeño, vamos a meter una reprogramación neuronal brutal. Y esto va a hacer que empecemos a perder estos miedos y limitaciones que existen en nuestra cabeza. Por otro lado, la ansiedad del estrés sabemos que nos puede conducir a una comida impulsiva y condicionarnos en las decisiones y nuestras funciones ejecutivas.
Por eso practicar la meditación puede ser nuestra ayuda. Yo, particularmente, gasto Intimind. Es una aplicación gratuita que para Android, en iPhone no sé, en iTunes no sé si habrá alguna, pero seguramente sí que haya algunas. Y el descanso. Sabemos la importancia del descanso, de cómo afectan nuestras funciones neuronales, cómo aumenta el estrés, la falta de sueño, cómo nos puede conducir a la hiperfagia, la falta de sueño. Está todo relacionado. Por eso debemos de sumar cada vez hábitos ganadores. Para finalizar, me gustaría daros las gracias a todos y que me apoyarais en redes sociales y compartierais este vídeo para que llegue a la mayor gente posible. Un abrazo a todos y gracias.